Entra al mundo de la cultura financiera. Escucha el podcast Finestra. Bienvenido al podcast de hoy. Si tienes miedo de perder, es porque no te atreves a ganar, decía el tenista considerado uno de los mejores del mundo, Bjorn Borg, y su frase, aunque relacionada con deportes, bien podemos aplicarla en temas financieros. Hoy el espectro de la inflación sigue prendiendo alertas entre los ahorradores y es por eso que la plática es precisamente sobre cómo proteger el dinero del fenómeno inflacionario. Soy la periodista Gabriela Chávez y me acompañan Imelda Flores, analista financiera de Finestra, Patti Castellanos, encargada de Relaciones Públicas de esta firma que impulsa la cultura financiera, y mi colega Raúl Curiel. Acompáñanos. Después que se declaró la pandemia mundial del COVID-19, hemos visto cómo los gobiernos de todo el mundo han echado a andar la maquinita de imprimir dinero, algunos porque realmente han otorgado subsidios a la población, otros solo han usado el coronavirus como pretexto. Es por eso que debemos estar atentos a los efectos que esto puede traer a la economía mundial y a la mexicana en particular. Se ha llegado a hablar de hiperinflación y la pregunta es, ¿dónde refugiar el capital para protegerse de estos vaivenes? Es importante saber qué sucede con nuestro dinero cuando hay inflación y qué es la hiperinflación. Imelda Flores, platícanos y por favor explícanos por qué tanto miedo ante este fenómeno. El miedo radica en que el dinero pierda su valor adquisitivo. Para comprender mejor esto, les voy a dar un ejemplo. Imaginen que tienen un presupuesto de 2,000 pesos para hacer el súper. En general, siempre van a comprar los mismos productos y la cantidad de dinero no cambia. Lo que sí cambiará cada vez que vayan al súper será la cantidad de productos que les alcanzará para comprar con ese dinero. Cada vez que vayan, serán menos los productos que verán en el carrito, que valen 2,000 pesos. Esto se debe a que los precios de los productos cambian, usualmente suben. Esto es la inflación. Entonces, a través de este ejemplo, nos damos cuenta qué pasa con nuestro dinero, pues describe cómo se pierde el valor del dinero en el tiempo. Entonces, ¿qué es la inflación? La inflación es un aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo. Cuando hay inflación, significa que los precios suben y aumentan de forma sostenida los precios del conjunto de bienes y servicios de una economía. En una economía donde los precios suben y los salarios no aumentan a la par, se verá una pérdida en el poder adquisitivo de las personas y será considerable, y también empeoraría la condición económica de la sociedad. Ahora, ¿qué es la hiperinflación? Esta es una inflación muy elevada, fuera de control, en la que los precios aumentan rápidamente al mismo tiempo que la moneda pierde su valor real y la población tiene una evidente reducción en su patrimonio monetario. Estamos hablando de una variación de precios superior al 50% mensual. Imaginen que en este mes un kilo de tortilla cuesta 25 pesos. Con hiperinflación, el siguiente mes costaría por lo menos 37 pesos con 50 centavos. Pero dentro de 2 meses el precio sería 56 pesos con 25 centavos. Nuestros padres y abuelos recuerdan perfectamente que en México se vivió un periodo de hiperinflación en los 80s y los 90s, aunque en aquel momento la situación era muy complicada. Un ejemplo actual de hiperinflación es Venezuela, donde es casi imposible tener la cifra exacta de la inflación porque no hay una institución independiente que mide este indicador. Pero, según el gobierno venezolano, en 2020 la inflación fue del 2,959%, aunque sus opositores estiman que la inflación subió al 3,713%. Una locura, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con la inflación en este momento? La inflación en la mayoría de las economías es más alta a las metas establecidas por cada banco central. Y pues es algo que en cierta forma ya se esperaba después de que las economías más importantes del mundo echaron a andar su máquina de hacer dinero generando planes de apoyos económicos para tratar de reactivar su economía, que se había desacelerado por la pandemia. Es importante mencionar que el fenómeno de la base baja de comparación ha
Hace un año la economía se semiparalizó. Esto provocó que la demanda bajara, o sea que los compradores dejáramos de adquirir cosas y que la oferta de la producción no elaborara más productos y incluso llegaron a bajar sus precios con tal de vender. Este fenómeno provocó que los meses más álgidos de la pandemia la inflación descendiera. Por lo tanto, al compararlo con las cifras de este año con las de un año antes, la diferencia es superior por ese descenso registrado hace un año. Otro factor que ha influido en estos altos precios de la inflación es el aumento de los precios de los derivados de la energía, pues estos han subido considerablemente. Y es que aparte, hace un año hubo una ligera crisis en el sector de energía que provocó que los precios del petróleo cotizaran hasta en negativo. Posteriormente se recuperaron y conforme aumentó la expectativa de un mayor consumo porque disminuyeron los casos de COVID y la economía se empezó a reactivar, pues el crudo empezó a subir y actualmente está cerca de los $70 por barril. Esto explica por qué ha aumentado el precio de la gasolina, el diésel y el gas en los últimos meses. Lo que se espera en adelante es que la inflación se estabilice y empiece a descender. En caso contrario, si la inflación continúa al alza, los bancos centrales tendrán que ajustar sus políticas monetarias para tratar de contener la inflación. En caso de México, Banxico elevaría su tasa de interés, que actualmente está en 4%. En el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal podría aumentar su tasa de referencia o disminuir su programa de compra mensual de bonos. Pero para esto, las autoridades observarán los siguientes datos de inflación para evaluar si es necesario hacer un ajuste o no, pues esto no se hará de un día para otro. Es muy posible, se estima que Banco de México no realice ningún ajuste durante este año. Y en cuanto a la Reserva Federal, apenas algunos miembros están pensando en hablar acerca de reducir la compra de bonos. Pero en este momento no es posible que hagan el ajuste porque la economía lo necesita. Por lo tanto, podríamos ver o esperar que hablar acerca o planear un ajuste en la compra de bonos a partir de finales del año o inclusive en el siguiente. Entonces, ¿se puede proteger el dinero de la inflación? Claro que sí. Y lo mejor para brindarnos es invertir nuestro dinero en algún instrumento financiero que vaya en línea con nuestro perfil de inversionista y al plazo más adecuado para nuestro objetivo. Así es, y debido a que la inflación seguramente seguirá siendo un tema ante esta realidad, Pati, pues platícanos cómo podemos sacar provecho o mejor dicho, cómo podemos proteger el dinero de este fenómeno de la inflación. Sí, la realidad es que con pandemia o sin ella, siempre debemos cuidar nuestro dinero de los brotes inflacionarios. Eso es algo que siempre debemos procurar a través de esquemas de inversión. La inflación está presente todo el tiempo y siempre tenemos que estar pensando cómo mantener el poder de compra del dinero. Por más precavidos que seamos, si tenemos guardado el dinero bajo el colchón o incluso si lo tenemos depositado en una simple cuenta de ahorro, bueno, estamos cometiendo el error de no protegernos ante la inflación. Claro que al momento de invertir es importante dejar un fondo de emergencia disponible con dinero en efectivo para cualquier contingencia, pero el excedente lo debemos colocar en opciones que nos generen alguna ganancia. ¿Qué podemos hacer con el dinero? Bueno, podemos comprar activos que nos permitan ganarle a la inflación o por lo menos mantener el valor del dinero en el tiempo. Como bien comentaba Imelda, la alternativa es recurrir a instrumentos de inversión y estos pueden ir desde esquemas de alto riesgo hasta inversiones más conservadoras, dependiendo de nuestro perfil de inversionista. Si podemos disponer de un excedente a largo plazo, pueden ser 2 o 3 años al menos, hay varios productos de inversión a través de la Bolsa Mexicana de Valores mediante la compra de acciones de diferentes empresas, donde se pueden obtener rendimientos de varias formas. Una es mediante dividendos, que son derechos de la empresa que pues paga a los inversionistas, es decir, a quienes adquieren parte de sus acciones. Otra forma es por capital, que es un rendimiento que se obtiene con base en la plusvalía o incremento de valor que registren las acciones contra el precio que se pagó inicialmente. En este caso, las acciones son compradas y vendidas diariamente en la bolsa dentro de un segmento llamado mercado de capitales o renta variable y la ganancia o la pérdida
pérdida cambia diariamente porque depende de la oferta y la demanda del mercado. Sin embargo, en este caso hablamos de inversión de alto riesgo. Existen también las fibras o fideicomisos de inversión y bienes raíces, que son inversiones de capital destinadas al financiamiento para la adquisición y o construcción de bienes inmuebles, para obtener ganancias de la renta de inmuebles como oficinas, locales comerciales, hoteles, entre otras cosas. Este fideicomiso es administrado por un fiduciario o institución de crédito a cargo de los inmuebles y se pueden hacer operaciones a través de intermediarios financieros desde 5,000 pesos y no generar impuestos. Como toda inversión tiene sus riesgos y durante la pandemia estos instrumentos tuvieron caídas por el home office que sustituyó el uso de oficinas y por la crisis de la hotelería. Otras opciones de inversión también se tienen en el oro y la plata, criptomonedas, CETES, incluso en la compra de algún inmueble, pero antes de tomar cualquier decisión hay que conocer muy bien las alternativas. Idealmente lo mejor cuando tratamos de blindar nuestro dinero ante la inflación es hacerlo de manera es hacerlo para mantener el poder de compra, tratando de buscar instrumentos de inversión conservadores con rendimientos de mercados reales, quizá un poco arriba o igual a la inflación, para que el dinero no pierda valor. Y lo más importante, consultar obviamente a un asesor. Gracias, Pati. Raúl, todavía no acabamos de salir de la pandemia del COVID-19 y tampoco hay certeza de los resultados finales de la elección intermedia. Además, hay riesgo latente de que siga subiendo la inflación. ¿Qué se puede hacer? Buena pregunta, Gaby. Saludos, Pati y Melda. Bien, pues como ya lo comentaron mis compañeras, pues es importante resguardar nuestros ahorros ante la inflación, pero hay otra estrategia que debemos considerar frente a la carestía y bueno, pues lo decimos mucho aquí en este andar de la cultura financiera y es el cuidar el consumo. En México tenemos estadísticas que indican que solo 22% de los consumidores comparan y buscan el mejor precio antes de comprar. El resto lo hacen por calidad, por fidelidad de una marca, se casaron con ella o por seguir a la moda. Si lo compra la Cookies Corcuera, pues yo también lo voy a comprar. Una recomendación en ese sentido es romper la inercia, es decir, preguntarnos si lo vamos a comprar y si realmente lo necesitamos. También preguntarnos si podemos sustituirlo por otra marca de precio más bajo o si de plano podemos prescindir de esa compra y no pasa nada. Esto me viene a la mente pues de un ejercicio que hice durante 5 años casi al estar al frente de la revista del Consumidor. Ahí hay un producto que se llama ¿Quién es quién en los precios? Y la verdad estas dudas se disipan muy fácilmente. Y bueno, pues en cuanto a los hábitos de consumo, hay otros datos relacionados que indican lo que sucede cuando hay incrementos de precio o inflación, y es que las familias optan por comprar productos de menor tamaño. En este caso se compra por desembolso, es decir, compramos para lo que nos alcanza únicamente. No importa si es un formato de menor tamaño, una caja de menos porción o bien una marca más económica, esas famosas marcas propias cuando vamos al súper. Pero bueno, lo aconsejable ante estos momentos de fuerte inflación como el que estamos atravesando es recortar los gastos superfluos o no primordiales para la supervivencia. En este caso hablamos de Netflix, que aunque parezca un servicio indispensable, la realidad es que no lo es. Podemos vivir y la vida continúa si no tenemos Netflix. Vaya ejemplo, y les puedo poner mucho más, como el cafecito de Starbucks, que también lo pone en sus charlas Pati frecuentemente. Bien, pues por último decirles que hacer un consumo inteligente, pensar antes de comprar, adquirir lo necesario también contribuye a blindar nuestro dinero en periodos de inflación como el actual. Y aunque el objetivo inflacionario del Banco de México es de 3%, hoy este nivel está cerca de una tasa anual del 6% y además tenemos un gasto público elevado que puede seguir alimentando la tendencia creciente de la inflación. Así que a tomar medidas no está de más. ¿Cómo ven?
definitivamente no está de más. Queda por aquí el análisis y la mejor opinión es la tuya. Agradezco a Imelda Flores, analista financiera, Patti Castellanos, directora de Relaciones Públicas de Finestra, y al periodista Raúl Curiel. Yo soy Gabriela Chávez y te espero en el próximo podcast. Esto fue el podcast Finestra, Mundo de la Cultura Financiera. Hasta la próxima.